a estudiar algo poderoso. Hoy vamos a aprender cómo aprender a depender de Dios. Diga conmigo, ¿cómo aprender a depender de Dios? Aleluya. Eso es poderoso. Necesitamos aprender de Dios. Dios, dice la palabra, que escogió a su pueblo, pero su pueblo estuvo 430 años en Egipto y estuvo allí. Dice que Dios lo sacó con brazo poderoso de Egipto y lo llevó por el desierto. Un paso que, dicen los expertos, gastarían entre 15 y 20 días de cruzar el desierto. Duraron 40 años en el desierto para luego entrar a la tierra prometida. Mis amados, a través de la palabra de Dios vemos que la universidad de Dios, si el técnico de Dios es en el desierto, porque es en el desierto donde aprendemos a depender de Dios. Es en el desierto donde conocemos a Dios antes de entrar a la tierra prometida. Es algo triste saber que esas personas que salieron de Egipto, ninguna de esas entró a la tierra prometida. Todas murieron en el desierto. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Los hijos que nacieron en el desierto. Ellos nacieron en el desierto, fueron probados por el Señor y pudieron entrar allí a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel. Pues mis amados, en esta mañana vamos a estudiar cómo aprender a depender de Dios, porque es algo que se aprende. Y lo que se aprende no se aprende de la noche a la mañana, es un proceso. Vamos allí a Éxodo capítulo 16, verso 1 al 5 en la versión NBI. Éxodo 16, verso 1 al 5, y dice así la palabra, dice: toda la comunidad israelita partió de Elín y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Paremos por un momento. ¿Cuánto les duró la luna de miel? Mes y medio. Porque en mes y medio, después de Dios sacarlos con brazo poderoso de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, pero antes tenían que pasar por el desierto, en mes y medio esta comunidad estaba murmurando. Yo le pregunto, ¿cuánto duraste tú para empezar a murmurar de Dios después que conociste a Dios? Porque esta lo estaba conociendo y al mes y medio ya empezaron a murmurar. Vamos a ver por lo que murmuraban. Siguiente, por favor. Dice aquí: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, y ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Ahora, ¿por qué este pueblo empezó a murmurar? ¿Saben por qué? Porque colocaron el espejo retrovisor. Por ahí en estos días alguien me comentó un sueño que iba en su vehículo y empezó a ver el espejo retrovisor. Estos colocaron el espejo retrovisor y empezaron a ver el mundo, el mundial, donde Dios los sacó. Y dice allá, ¿cómo la pasábamos de bien? Esas fiestas, esos bacanales que hacíamos. Si éramos esclavos, nos daban duro, nos latigaban, pero teníamos comida. Y más dice aquí, comíamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y ustedes, le está hablando a Moisés y Aarón, nos han atraído en este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Vamos ahí, siguiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que le llueva pan del cielo. ¿Cuál fue la solución que Dios colocó para un pueblo que estaba murmurando? Dice: mira, Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo?
todos los días salir a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. ¿Para qué Dios estaba haciendo esto, provocando esto? Mis amados, Dios estaba provocando esto para ver si realmente el pueblo estaba dispuesto a obedecerle. Ahora, Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Nosotros por naturaleza como humanos queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Queremos valernos por nosotros mismos y no pedirle el favor a nadie, sino nosotros mismos. Los niños desde que nacen, ya cuando empiezan a caminar, dicen, yo mismo me visto, yo mismo como. ¿Cierto? Yo lo puedo hacer solo y esa es la mentalidad del hombre, hacer las cosas solo. Pero Dios quiere que ustedes y yo aprendamos a depender de Dios. Ahora, porque Dios, aunque Él tiene ya la provisión para toda tu vida, no te la va a dar toda una vez. Y escúchalo aquí la revelación, que esto es poderoso. Dios ya tiene el pan para ti. Los 50, los 100, los 200 años que viva en esta tierra, Dios ya lo tiene para ti. Tiene la provisión, tiene la bendición para ti, pero Él no te lo va a dar todo de una vez. Ahora, mis amados, hay una mesa servida que Dios tiene preparada cada día para nosotros. Ahora, pero algunos no la reciben porque no van a la mesa del Señor, sino quieren que Dios se las traiga. Algunos no reciben la provisión diaria porque para recibir la provisión diaria hay que ir a la mesa del Señor. Como aprendíamos en las donas, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré la respuesta, ¿cierto? Y también aprendíamos que cuando nosotros en la mañana buscamos a Dios, Dios viene a nuestros encuentros al clarear la mañana. Eso quiere decir, mis amados, que las bendiciones se buscan a diario, no para la semana, no para el mes, sino se buscan a diario. ¿Recuerdan cuando inició la pandemia? La gente desocupó los supermercados. ¿Y qué fue lo que se acabó primero? El papel higiénico. ¿Y qué tiene que ver eso, el papel higiénico, con que nosotros comamos? Es bien interesante. Ahora, mis amados, a veces nosotros no queremos ir a la mesa. Queremos que Dios nos mande el mercado para el año, o nos lo mande para el mes, o nos lo mande para la semana. Pero Dios quiere que vayamos a la mesa todos los días. Pero algunos son mucho más ágiles. Dice, Señor, mándamelo por Rappi. Si tú no puedes venir, mándamelo por Rappi. Me lo puede dejar ahí en la puerta o en la portería. No quieren ni siquiera salir a recogerlo. Mis amados, y una de las cosas que podemos ver aquí es que el pueblo no podía olvidar su lugar de donde estuvo esclavo. ¿Qué era lo que recordaban? Recordábamos el tiempo en Egipto. Éramos esclavos, sí, pero había comida. Había carne, había legumbres, había una cantidad de cosas. Es decir, para ellos, para el pueblo de Israel, le pasaba lo que la gente piensa ahora y lo que la gente del mundo piensa ahora. Barriga llena, corazón contento, no importa lo que pase, si la casa se está cayendo, si se está muriendo, si va rumbo al infierno, lo importante es que tenga la barriga llena. Pero mis amados, en Dios no es así, porque Dios anhela nuestra salvación, anhela nuestra vida eterna, y a través de las cosas naturales Dios nos enseña para buscar a Dios de verdad como Él quiere que le busquemos. Ahora, mis amados, ellos querían volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque en ese momento se sentían que no podían tener el control en cuanto a la comida. Eso le pasa a algunos cuando empiezan a buscar a Dios, se convierten al Señor, y luego empieza a salir una cantidad de cosas que estaban ocultas. Mis amados, la luz siempre revela las tinieblas.
Y cuando la luz de Jesucristo llega a tu vida, empieza a mostrarte cosas que aún tú no sabías que las tenías. Por eso algunas personas dicen, oye, cuando yo estaba en el mundial, eso no me pasaba. Esos problemas no los tenía. Sí, le pasaba, lo tenía, era que no se había dado cuenta. Pero ahora Dios está tratando con tu vida. Y Dios quiere tratar de adentro hacia afuera para cambiar tu vida y llevarte a la posición que Dios quiere llevarte. Mira lo que dice allí en Éxodo del verso 16 al verso 18. Dice, ya después de que Dios le dice, mira, les voy a hacer llover pan. Y escúchelo. Por la tarde van a tener tanta carne que se van a vomitar de la carne que tanto comen. Y al otro día van a tener tanto pan para comer. Y entonces Dios les da unas órdenes específicas. Verso 18 dice, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia. Un gomer, que es más o menos como 1 kilo o 1 litro por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. ¿Se imaginan ahí la orden? Pero los vivos, oiga, ¿qué tal que no alcance? Echemos más. Echemos más. Y dice aquí, dice, pero cuando lo midieron según el gomer, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Se imagina para los que se las tiraron de vivos y trajeron un bulto por ahí arrastrándolo, haciéndolo con fuerza. Y cuando lo midieron simplemente era la cantidad que necesitaban. Ahora, mis amados, todos nosotros quisiéramos que Dios nos diera más que al otro. ¿O no es así cuando tú te sientas a comer con varias personas? ¿Qué generalmente hacen las personas? Mira el plato de otro. Y más cuando te toca pagar la cuenta, miras más. ¿Qué fue lo que el otro pidió? Pero eso es la naturaleza humana. Porque nosotros quisiéramos que Dios nos diera más que al otro. Pero hoy yo te tengo una buena noticia. Claro que a algunos no les va a gustar. Aunque trabajes más, aunque te esfuerces más, Dios te va a dar solamente lo que Él determinó para ti. No importa lo que tú quieras hacer en la vida o las maromas que hagas, Dios te va a dar lo que Él determinó para ti, lo que tú puedes manejar y lo que no te va a dañar el corazón. Ahora, los que no reciben son aquellos que van tarde o simplemente no salen a recoger el maná. Porque el maná había que salir antes de que saliera el sol a recogerlo, ¿cierto? El kilo de maná, dice la palabra que eran como hojuelas, ¿cierto? Con sabor a miel. Es decir, que los kelos se los inventó Dios. Por eso les gusta tanto a los niños, porque eso se los inventó Dios y caía del cielo. Entonces, mis amados, recuérdalo, aunque trabajes más, aunque te esfuerces más, Dios te va a dar solamente lo que Él determinó para ti y lo que tú puedes manejar a tal punto de que esa bendición no te dañe. Ahora, mis amados, aquí en esto, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarle al pueblo? Que dependamos de Él, que le creamos a Él, ¿cierto? Porque los que son bendecidos son aquellos que entienden este secreto. ¿Cuál secreto? Que Dios quiere que confiemos en Él. Dice la palabra, confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todas las situaciones de la vida, las cosas duras que nos pasan en la vida, es la universidad de Dios, porque Dios quiere que aprendamos a depender y a confiar en Él y a depositar nuestra confianza en Él. Ahora, mis amados, aunque Dios ha prometido bendiciones hasta que sobreabunden, aunque Dios nos ha dado sueños, visiones, promesas, palabras proféticas, y en algunos no se han cumplido, o más bien en muchos no se han cumplido. Ahora, ¿por qué?
Porque lo que Dios quiere es que todos los días nos levantamos y vayamos a Dios y tomemos la bendición para ese día. Si tú entiendes esta revelación hoy, déjame decirte que tu vida será revolucionada. ¿Qué? ¿Cuál revelación? Que Dios quiere que tú vayas todos los días allí a la mesa del Señor que Él tiene preparada, ¿cierto? Y que tomes lo que necesitas para ese día. Y entonces vas a tener un día victorioso. Y cada día, si sumamos cada día victorioso, eso viene y se forma una gran victoria. Y entonces nuestra vida será victoriosa. Dios quiere que todos los días nos levantemos, vayamos a Dios y tomemos la bendición. Dice la palabra, me llevó a la casa del banquete. No es que nos trajo, Él que nos llevó por primera vez, pero luego Él quiere que nosotros vayamos por nuestra propia cuenta a la casa del banquete. Ahora, mis amados, ¿cuántos días habremos perdido? ¿Cuántos meses, cuántos años habremos perdido por no entender el principio que Dios quiere crear en nosotros? Dependencia, que dependamos de Él. ¿Qué dicen los niños? Yo solo, yo como solo, yo hago solo, yo salgo. Por eso hay muchos niños espirituales diciendo lo mismo. Señor, yo lo hago solo, yo miro la profesión solo, yo busco el trabajo solo, yo hago las cosas solo, yo busco el esposo, la esposa solo, no te metas ahí. Y ya cuando está envuelto en problemas, es cuando busca a Dios. Escúchame, amado, todas las bendiciones del Señor son gratuitas, son al gratis. Pero Él las colocó en una mesa para que nosotros vayamos y las tomemos de esa mesa. Porque Dios se deleita en saber que nosotros lo necesitamos. Ahora, la razón por la cual Dios no nos contesta es porque le hemos dicho, Señor, tráeme la comida. O si estás muy ocupado y no puedes venir, envíamela con otro. O envíamela por Rappi, que es lo que en este momento está de moda. No se preocupe, yo pago el domicilio. Eso así no funciona. Las bendiciones de Dios hay que ir a la mesa. Hay que ir cada mañana allí al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, mis amados, cuando nos portamos de esa manera, cuando no vamos a la mesa, cuando creemos que queremos que Dios las traiga o que envía a alguien, Dios no nos responde o muchas veces no dice nada. Mira lo que dice allí en Éxodo 16, 19 al 21, versión nueva, versión internacional. Dice aquí, entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. ¿Cuál era la orden? Nadie guarde nada para el día siguiente. Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Ahora, ¿cuál era la orden de Dios? Ninguno deje nada de ello para mañana. Ninguno deje nada. Tremendo, ¿no? Tremendo que no haya nada en la nevera en la noche y tú te acuestes tranquilo, sabiendo que mañana Dios proveerá. No es tan fácil ver la nevera vacía en la noche y al otro día creer que Dios proveerá. Pero eso era lo que Dios estaba diciéndole aquí al pueblo. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés. Llenaron la nevera de cualquier manera, pidieron fiado, pidieron prestado, se metieron en una deuda, pero hay que ver la nevera llena. Dice, sino que algunos dejaron para el otro día. ¿Y qué pasó? Dice, crió gusanos y olía mal. Y se enojó Moisés contra ellos. ¿Cuál era la enseñanza? ¿Qué era lo que Dios
le estaba mostrando al pueblo que cada día tiene su propio afán. Diga conmigo, cada día trae su propio afán. Por eso dice la palabra: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado, porque cada día trae su propio afán. Ahora, hay algo bien interesante, que dice que tenían que recogerlo cada mañana. Pero ese quelos, de esas hojuelas con sabor a miel, dice que se derretían como la nieve cuando calentaba el sol. Es decir, ¿a qué horas empieza a salir más o menos el sol y uno siente el calor? Digamos que en nuestro parte de que vivimos en la tierra, porque no en todos los lugares de la tierra es lo mismo, pero en lo que nos conocemos nosotros, más o menos a las 7 de la mañana es cuando el sol empieza a calentar. Ahora, dice la palabra que algunos cuando salían tarde ya no encontraban nada. Ahora la pregunta aquí: ¿qué es tarde para Dios? ¿A qué horas es tarde para Dios? Antes de que salga el sol. Como dice la propaganda, todas las mañanas a salir el sol, mamá me prepara chocolate sol, pero eso es para el próximo domingo, el Día de las Madres. Pero mis amados, escuchen lo siguiente. En otras palabras, Dios quiere que el primer tiempo del día se lo demos a Dios. Que el primer tiempo del día vayamos allí a la mesa del Señor, ¿cierto? Y tomemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque si vamos cuando ya salió el sol, cuando ya calentó el sol, generalmente ya es tarde, ya no hay, ya las bendiciones se derriten cuando tú te levantas tarde. En estos días hablaba con una persona, un taxista, un joven de 20 años, y le decía, bueno, ¿y cómo es su horario? Dice, no, yo me levanto por la mañana. Y le dije, ¿y para usted qué es por la mañana? Me dice, a las 8 de la mañana. Para él era temprano, a las 8 de la mañana. Pero Dios quiere, mis amados, que antes de salir el sol, nosotros vayamos a la mesa. Oh, de mañana oirás mi voz. Me presentaré delante de ti, porque tú vienes a mi encuentro al aclarear la mañana. Al inicio de la mañana, antes de que salga el sol, tú vienes a mi encuentro. Pero sigamos leyendo. Éxodo 16, 22 al 28, en la versión traducción lenguaje actual, dice así: el sexto día de la semana, los israelitas salieron a recoger el pan, pero en vez de recoger 2 kilos por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble. Alarmados, los jefes de los israelitas fueron a decírselo a Moisés, pero él le respondió: eso lo ordenó Dios. En otras palabras, tranquilos, no se preocupen, eso es orden de Dios. Que el sexto día tienen que recoger el doble por una razón primordial. Dice, pero él le respondió: Dios ha ordenado que el día de mañana, es decir, el día séptimo, sea un día de descanso, un día para adorarlo. Mañana no se debe trabajar. Por eso Dios les ha dado hoy doble cantidad de comida. Si pensaban hornear o hervir algo mañana, háganlo hoy y guarden para mañana todo lo que les sobre. Bien interesante. Lo quiero volver a leer para comprenderlo. Dice, Dios ha ordenado que el día de mañana sea el día de descanso, el día del Señor. Un día para adorar a Dios. ¿Para qué es el día del Señor? Para adorarlo a Él. Mañana no se debe trabajar,
Por eso Dios les ha dado hoy doble cantidad de comida. Si pensaban hornear, hervir, cocinar, asar, háganlo hoy y guarden para mañana todo lo que les sobre. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. Vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. Entonces Moisés le dijo: hoy es el día de descanso. Es un día dedicado a Dios y no van a encontrar pan en el suelo. Así que deberán comerse el pan que guardaban ayer. De ahora en adelante siempre encontrarán pan en el suelo durante 6 días, pero nunca en el día séptimo, porque es el día del Señor. A pesar de lo dicho por Moisés, algunos salieron a recoger pan en el día séptimo, pero no encontraron nada. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me van a seguir desobedeciendo? Es bien impactante. Cada día recogían lo necesario para el siguiente día, pero el día 6 tenían que recoger el doble. ¿Para qué? Para guardarlo para el siguiente día. ¿Por qué? Porque el siguiente día era el día para adorar al Señor, para ministrar su presencia, para dedicarlo a Dios, para compartir con la congregación, para compartir con la familia. Mi amado, y eso no ha cambiado. Este día lo hemos declarado como el día del Señor, y es donde venimos a la casa de Dios a adorarlo. Hay una expresión que a veces escuchamos diciendo: oye, no se me meta a la cocina. ¿Qué quiere decir esa expresión? No se me meta en mi vida privada. ¿No es así? Pero Dios sí se nos mete a la cocina. Dios sí se nos mete en nuestra vida privada. A Dios no le podemos decir: no, Señor, a mi cocina no se me meta. Tú no me vas a decir cómo yo tengo que cocinar. Pero Dios sí nos dice: mira, el día anterior al día del Señor, aliste las cosas para que el domingo no tenga ninguna traba, ningún problema, y realmente sea un día de celebración. Mis amados, Dios quiere que ustedes y yo preparamos el día sábado las cosas que vamos a utilizar el domingo, para que realmente el domingo vengamos con libertad a la casa del Señor. Veamos con un espíritu dispuesto a adorarlo a Él, y podamos pensar que en la casa hay almuerzo. Generalmente todos los domingos nosotros llegamos a la casa y el almuerzo está listo. Porque este servidor que lo hace, entre el sábado por la tarde y el domingo estoy alistando el almuerzo para que como familia podamos disfrutar. ¿Te imaginas una familia que llegue a la 1 de la tarde con hambre y no haya nada que comer? ¿A quién le echan la culpa a los niños? ¿A la iglesia? No, esa iglesia, esa religión. Mire, llegamos aquí con hambre, no hay nada que comer. Y están comiendo a las 3 o las 4 de la tarde, ya les pasó el hambre. Y ese día, en lugar de ser un día para adorar a Dios, para compartir en familia, se convierte en un problema. Algunos, mis amados, determinan ese día para ir a un restaurante cuando se puede hacer. Y yo bendigo a esas personas que lo pueden hacer. Y ojalá todos lo pudiéramos hacer. Pero ¿qué pasa los domingos en un restaurante? Es cuando están más llenos. Por eso yo prefiero ir entre semana y compartir con familia, y no un domingo, porque siempre están llenos. Entonces mire lo sabio que es Dios. Dios se nos mete a la cocina y le dice: yo quiero que el día del Señor sea realmente un día para mí, dice Dios. Que me adoren, que me alaben, que nadie tenga de qué hablar, de qué refunfuñar, de echarle culpa a Dios, a la religión, a la iglesia, porque en ese día no hay almuerzo. Por eso, mis amados, nosotros los que entendemos que Dios mostró su palabra, y toda la palabra es útil para nosotros, aún el Antiguo Testamento. ¿Por qué?
Porque dice la palabra que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. Es decir, que en el Nuevo las cosas son más reales. Y en el Nuevo el día del Señor tiene que ser un día propicio para alabar al Señor. Por eso de aquí en adelante, yo sé que el Espíritu de Dios está hablando a algunos y están entendiendo que entre el sábado y el primer día de la mañana del domingo se prepara para luego venir en libertad a la casa del Señor, alabar a Dios, adorar a Dios y llegar a la casa y encontrar comida y pasar un día hermoso. Y no un día con dificultades, con hambre. Mire lo hermoso que es Dios. ¿Tú permitirás en esta mañana que realmente Dios se te meta a la cocina? Que te diga, mira, lo que vas a comer mañana, que es mi día, prepáralo hoy. Porque no admito excusas. Que es que me fui a la plaza a comprarle el mercado. Es que tal cosa. No, que ese día tiene que ser para mí. Y no tienes que estar pensando en otras cosas, dice el Señor. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería enseñarles a su pueblo? Que vivieran cada día un día a la vez. Que le diéramos a cada día nuestro propio afán. La razón por la que Dios no hace el milagro completo es porque Él sabe que si lo hace completo, en poco tiempo nos vamos a olvidar de Él. Nos vamos a olvidar de Dios. Por eso hay algunos hermanos que se parecen a Bolívar, el hombre de las dificultades. Salen de una y llegan a otra, salen de una y llegan a otra, porque es la manera que Dios los mantiene ahí buscando su presencia. Porque cuando están bien no quieren saber nada del Señor, no quieren buscar a Dios. Por eso, mis amados, no esperes situaciones en tu vida. No espere que Dios tenga que llevarte al desierto, como dice la palabra, y te llevaré al desierto y te hablaré palabras de amor al corazón. Porque es allí en el desierto donde Dios nos trata con amor, pero es donde realmente entendemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él. Dios quiere crear en nosotros total dependencia de Él. ¿Y cómo se hace? Cada mañana, antes de salir el sol, ir a la mesa y tomar la porción que Dios tiene para nosotros. Y eso lo hacemos en oración. Mis amados, mira lo que dice Juan capítulo 15, verso 5. Dice así en Juan 15, dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué podemos hacer separados de Dios? Nada. Por eso deja que Dios guíe tu vida, que Dios guíe tu barca, que Dios guíe tu casa. Algunos creen que Dios es ayudante y colocan un verso que dice, o una afiche que dice, Dios es mi copiloto. Oiga, respeto. Dios es nuestro piloto, no el copiloto, ni el ayudante. Él es el que nos guía, Él es el que nos muestra el camino, porque separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer, porque algunos le dicen a Dios, mira, como les decía el domingo pasado, Señor, ¿cómo te parece el carro que compré? Y el Señor, ¿compraste ese carro? Algunos dicen, Señor, ¿cómo te parece el negocio que compré? ¿Compró ese negocio? Señor, mira el trato que hice, la sociedad que hice. ¿Tú hiciste esa sociedad? Y Dios se admira, se impacta, porque nunca le preguntamos a Dios, nunca esperamos a Dios. Caímos en el espíritu de esta era, que todas las cosas son rápido, al instante, y por eso tenemos problemas en la vida. Por eso Dios nos lleva al desierto para que aprendamos a depender de Él y para que pasemos la prueba. Porque en el nombre de Jesucristo yo declaro que los que están escuchando esta palabra en esta mañana, ninguno se quedará en el desierto.
todos entraremos a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Moisés sabía muy bien ese principio. Y allí en Éxodo 33, 15, está Moisés hablando con Dios y le dice Moisés a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero algunos dicen: Señor, me voy, allá te espero. Y no vaya que ir, porque no piden dirección a Dios. Por eso nosotros dependemos de Dios, porque dice la palabra que Dios prefija los límites de nuestra habitación. Hay un lugar, hay una casa, hay una iglesia donde Dios quiere que tú permanezcas, porque el lugar de tu obediencia es el lugar de tu bendición. Diga conmigo: el lugar de mi obediencia es el lugar de mi bendición. Pero generalmente las cosas inician pequeñas en Dios. Por eso muchos se salen del lugar de la obediencia buscando mejores pastos, porque generalmente el pasto del vecino se ve más verde que el propio, y empiezan a mirar otros lugares y no se han dado cuenta que lo que Dios quiere es que dependamos de Él. Y Dios nos colocó en algún lugar para que llevemos fruto. Nosotros no somos bonsai. Aquí estamos diciendo que Jesús nos dice: yo soy la vid, yo soy el árbol, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, porque separados de Dios nada podemos hacer. Ahora, mis amados, tenemos que aprender ese principio como lo aprendió Moisés. Si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Y mira lo que dice allí Agur en Proverbios 30, 8 y 9. Mira lo que dice. Dice: aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. ¿Qué es lo que está pidiendo Agur aquí? El pan de cada día. ¿Por qué? Dice: porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿quién es el Señor? Teniendo mucho, ¿cierto? Diría: ¿quién es Dios? Si eso es lo que he conseguido por mis propias fuerzas. O dice: y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Dame el pan de cada día. Aleluya. Y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de juicio, sí que esa palabra tiene que cumplirse. Mis amados, que Dios nos dé el pan de cada día. El pan de cada día. Dios quiere que aprendamos a vivir un día a la vez. Por eso nosotros también oramos en el Padre nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, ¿cuál es el pan que necesitamos para un día? Primero necesitamos la fuerza para vivir, la fortaleza, necesitamos la salud, necesitamos el gozo, necesitamos la paz, necesitamos el alimento y necesitamos provisión para cumplir los compromisos. Y eso llega cada día. Eso llega cada día. Por eso nosotros vivimos en paz, y la palabra de Dios dice: por nada se afanen. ¿Y cómo no nos afanamos? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La manera con que tú y yo no nos afanamos, no nos llenamos de ansiedad, mis amados, es presentando las peticiones delante de Dios. Cada día.
yendo a la mesa a tomar la porción que necesitamos para cada día. Y vamos a vivir en victoria y en bendición. Mis amados, el que mira el futuro, el que mira el mañana incierto, se llena de ansiedad. El que mira al pasado como el pueblo de Israel añorando Egipto y las ollas de carne, se llena de depresión. Y el que mira el presente sin Dios se llena de estrés. Por eso, el Dios que creemos es el Dios de la hora. No es del pasado, ni el presente, ni el futuro, sino el de la hora. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Él no tiene pasado, Él no tiene presente, Él no tiene futuro. El pasado, el presente y el futuro es un pensamiento del hombre, pero Dios vive en el eterno presente. Por eso nosotros confiamos en el Dios de la hora, el que nos bendice ahora, el que nos prospera ahora, el que nos libera ahora. ¿Cuándo? Hoy, en este día. Por eso hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día para que dejes tus cargas a los pies de la cruz de Cristo, para que vengas a la mesa del Señor y le cuentes tus preocupaciones y puedas descansar en el Señor, porque separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué? Y esperaré. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero hay que esperar. Por eso hay una canción que cantamos, dice: esperar en Dios difícil sé que es. Cuando no podemos esperar en Dios es porque no confiamos en Dios, no dependemos de Él, y entonces estamos más confiados en nuestras fuerzas y en lo que nosotros podemos hacer. Pero recuerda, separados de Dios, nada podemos hacer. Inclina tu rostro ahí donde tú estás.